que nos va a hablar sobre un análisis comparativo de la posible extensión de responsabilidad a los socios en sociedades in-bonis o insolventes. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, primero un agradecimiento a los organizadores de la jornada por la invitación, que me siento sumamente honrado por estar aquí presente y frente a tan prestigiosos profesionales. Y bueno, introduzco para mi exposición el necesario análisis realizado sobre los distintos aspectos de la responsabilidad de las sociedades solventes. En estas mismas jornadas se pasó primero por el deber fiduciario, por la responsabilidad de los conjuntos económicos y recientemente en el día de hoy por la última ponencia que era la infracapitalización, la responsabilidad por infracapitalización. Muy bien, pero cuando el doctor Olivera presentó esta jornada, o sea, a primera hora del día de ayer, cuando llegó al cuarto panel, dijo, y en especial, y como no podía ser de otra manera, la responsabilidad bajo una situación concursal. La situación en especial es porque marca la diferencia de todo lo que se venía hablando hasta ahora, de sociedades que están en un estado de solvencia, in bonis, en mayor o en menor medida, pero nunca bajo un estado de situación concursal o fallidas. Lo cual marca la distinción entre una situación común o extraordinaria, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Sí voy a hacer un pequeño resumen, incluso mencionando palabras de la doctora Calcaterra de ayer, porque bueno, considero que en una situación de insolvencia la responsabilidad de los representantes está resumida en el 274, no hay nada más que hablar, culpa, abuso grave, dolo. La de los accionistas en el 54, aquellos que se aparten de la finalidad y que realicen perjuicios a terceros o entre los accionistas mismos. Incluso la doctora ayer mencionó el Código Civil y Comercial de la Nación, nuestro nuevo código, nuestro muy reciente código, que incorpora muchos supuestos de responsabilidad en materia societaria que verdaderamente exponen o agrandan ese amplio espectro que justamente en una situación concursal se pretende cerrar. Pero bueno, el 144 del Código Civil está resumiendo la responsabilidad de directores y de accionistas, porque en realidad habla del fraude a la sociedad, el fraude por violación a la ley, al estatuto o reglamento, por apartamiento de la finalidad para la cual fue constituida la sociedad por cualquier miembro que la integre, en causa de cualquier título. Después volveremos sobre el Código Civil, voy a volver sobre el Código Civil hacia el final, pero es considero importante ver cómo, en principio, el Código, recientemente, 2016, pretende, de una manera, como una consecuencia de la evolución de la jurisprudencia, porque en realidad ese artículo 144 es casi un calco de un fallo jurisprudencial de la excelentísima Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por otro lado, tenemos lo que estamos hablando ahora y pretendo desarrollar, que es cómo se traspasa cuando se está pasando de una sociedad in bonis a una sociedad fallida. La misma ley de sociedades, entre las acciones sociales y las acciones individuales, prevé la posibilidad de que las acciones de responsabilidad en caso de concurso sean llevadas a cabo por el síndico. Y no hablan nada más al respecto, nuestra ley de sociedades. Por lo tanto, habrá que ir a la ley de concursos y quiebras y ver cuáles son los distintos supuestos de responsabilidad. Si vamos a hablar de representantes, tenemos que referir el 173. Si vamos a hablar, como dice la ponencia, la responsabilidad del socio, porque yo en realidad quise mandar la responsabilidad del director, pero bueno, me pusieron la responsabilidad del socio, bueno,
también podemos hablar, porque está prevista en el 175. Pero como dijo también el doctor Rovira, de la responsabilidad de los directores ya hay muchísimo hablado y está más o menos todo encaminado. La responsabilidad de los socios ya es más difícil de encuadrar y a veces tenemos que aplicar analógicamente los supuestos de responsabilidad que atribuimos a uno con respecto al otro. En el caso del 173 va a ser el dolo. La intención, el ardid de haber pergeniado todo esto con la intención inicial de haber obtenido un resultado. Y la realidad es que esa interpretación es una interpretación restrictiva que tiende a proteger o por lo menos a sustraer al representante de la sociedad fallida del más amplio espectro que está previsto en la ley de sociedades. En principio, hasta parecería ser que se flexibilizó demasiado, que la ley de concursos y quiebras está facilitando para el primer lector o el lector no instruido, va a decir, en definitiva, está en una condición favorable quien se encuentra en una situación fallida con respecto a quien esté en una sociedad solvente. Bueno, varias razones hay para eso y hay explicaciones esgrimidas por la Excelentísima Cámara y también por la Corte Suprema. Por empezar, temas que se hablaron durante el transcurso de esta jornada, como por ejemplo el riesgo empresario. El riesgo empresario es inherente, el riesgo empresario es tácito, está incluido dentro de la actividad empresaria, dentro de la actividad económica. Por lo tanto, el riesgo empresario en una situación solvente, en una empresa solvente, va a ser propio de esta actividad. Pero en una empresa que lamentablemente cae en una situación de quiebra, ese riesgo empresario deberá restringirse en su análisis, porque de lo contrario, si fuera analizado bajo la óptica de la culpa grave, que puede prever la ley de sociedades, traería aparejado, sin duda alguna, la quiebra o la extensión de la responsabilidad de manera automática. O sea, ¿quién no puede atribuirle a quien se declara en quiebra la culpa de esa quiebra por algún motivo? Negligencia, impericia, desidia, displicencia, no haber previsto la situación, no haberla anticipado. Siempre va a haber una de cualquiera de las millones de razones que elijamos para poder imputarle al administrador la responsabilidad. No obstante eso, hay criterios amplios de interpretación, aún dentro de la ley de quiebras. Es decir, provienen de la ley 19.551, de la antecesora, que era mucho más rígida, y el 160 o el 161 de aquella ley hablaba del dolo y también hablaba de la violación a normas inderogables. Y autores como Quintana, como Alberti, habían elaborado una teoría amplia donde encuadraban la responsabilidad de los directores de manera dentro de la culpa grave en base a esto de la violación a normas inderogables. O sea, no se metían con el dolo, que estaba expresamente dispuesto, pero sí sobre la cuestión de las normas inderogables. Otros autores como Reutemann restringían y decían que no, que en definitiva las normas inderogables eran normas de orden público o normas imperativas y que por lo tanto la culpa grave, que vendría a ser la atribución de responsabilidad menor en relación al dolo, no podía alcanzarla o superarla en cuanto a la factibilidad de que se pudiera violentar la misma. Por lo tanto, ya en la ley 19.551 había un dejo de responsabilidad amplia, siempre hablando ya en el ámbito del concurso y la quiebra, específicamente de la quiebra. El concurso no tiene ninguno de estos efectos,
Y algo puede haberse traspolado a nuestra actual 24522, que flexibilizó bastante. O sea, yo escuchaba a mis colegas uruguayos y me llamaba mucho la atención lo rígida que es la ley que tienen ustedes. Nosotros quitamos, y cuando se quitó se produjo mucho debate, el tema de la calificación de conducta, y junto con ello también se despejó la duda en cuanto a la 19.551, esto del dolo y la violación a normas interrogables. Infracción, decía la 19.551. Bueno, ya está. La 24.522 no deja lugar a dudas. Es solamente el dolo quien debe, el factor de atribución que debe aplicarse para el caso del empresario o la persona humana fallida. Pero lo que en principio aparecería como una especie de flexibilización en demasía, quizás, porque estoy sustrayendo al fallido de su fuero natural o de su ámbito natural, que es las sociedades, en el caso de que estemos hablando de sociedades, no de personas humanas, tiene su contrarrespuesta o su contraposición en el Código Civil, en el nuevo Código Civil Comercial. Por eso dije que iba a volver sobre este tema. También en palabras del doctor Rovira ayer, cuando la doctora Calcaterra habló del dolo, mencionó como factor de atribución la culpa y, dentro del mismo artículo, el 1724, y el dolo. Y el doctor Rovira agregó que se agrega a continuación un supuesto interesante seguido del dolo, o sea que si hacemos una interpretación contextual tenemos que asimilarlo al mismo, no como dolo eventual, ya explicaré por qué, pero sí como un supuesto que acompaña, flexibiliza al dolo, es la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. O sea, este supuesto, este artículo, en mi opinión, todavía no ha generado mucha jurisprudencia. Todavía el código todo no ha generado mucha jurisprudencia, y la que se generará será lenta y confluirá en puntos acordes y armoniosos con el paso del tiempo. Pero este artículo sí que abre un abanico donde se va a permitir, donde esa flexibilidad que en un principio podría ser chocante para el lector, le vuelvo a repetir, para la persona no instruida que ve en el 173 una mano concursal que le va a permitir sustraerse de las responsabilidades, este artículo puede llegar a hacer que se pueda alcanzar la responsabilidad de aquellas personas que, aún en un estado de quiebra, obraron con, llamémosle, culpa grave, o llamémosle como específicamente lo dice el código, con una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Entendiéndose esta vez por intereses ajenos, los accionistas o los terceros. Bueno, eso es todo.